Buenas tardes. La cita que vamos a intentar explicar hoy se suele atribuir al filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes. Es la famosa cita según la cual el hombre es un lobo para el hombre. Esta cita se encuentra en uno de los libros de Hobbes que forman una trilogía entre la cual se encuentran su texto acerca de la física, que se llama De Corpore, su texto acerca del hombre, que se llama De Homine, y su texto acerca de las construcciones políticas humanas, que se llama De Quive. Ya ven que existe cierta lógica en esta secuencia, ya que desde un punto de vista materialista, que es el punto de vista de Hobbes, bien entendemos que quien quiere explicar los cuerpos políticos debe primero explicar los cuerpos que conforman a esos cuerpos políticos, es decir, debe explicar al ser humano, y quien quiere explicar al ser humano debe explicar los cuerpos que conforman el ser humano, es decir, los cuerpos de la física o la materia. Así encontramos una gran lógica en el texto de Hobbes en comenzar por la física, pasar a la antropología y acabar por los cuerpos políticos. Es justamente en ese tercer libro que pretende explicar los cuerpos políticos, que se llama De Quive, que encontramos la famosa frase según la cual el hombre es un lobo para el hombre. Un texto publicado en el año 1642. Y lo interesante cuando abrimos este texto es que en realidad notamos inmediatamente que esta cita se suele evocar de manera errónea, ya que cuando decimos el hombre es un lobo para el hombre, solo estamos citando la mitad de lo que dice el filósofo inglés, ya que en realidad la cita consta de dos partes diferentes. Cito completamente: el hombre es un Dios para el hombre y también el hombre es un lobo para el hombre. Y además, cuando Hobbes utiliza esta frase, él mismo dice y él mismo reconoce que está en realidad citando a alguien, es decir, reconoce no ser el autor de la frase que intentamos explicar hoy. Entonces, ahora sí se las doy en su totalidad para que podamos comenzar a explicarla. Se ha dicho con razón, dice Hobbes, que el hombre es un Dios para el hombre y también que el hombre es un lobo para el hombre. Si ven que él se ha dicho con razón, marca el hecho que Hobbes sabe claramente que no es una frase suya. Y de hecho, esta frase la encontramos ya en los ensayos de Montaigne, en el libro 3, capítulo 5, cuando Montaigne dice explícitamente homo homini o deus o lupus. Es decir, claramente el hombre es para el hombre o un dios o un lobo. Pero el mismo Montaigne, para hacer la genealogía exacta de esta cita, el mismo Montaigne ya está en realidad mezclando dos citas latinas que provienen de autores romanos. La primera parte de la cita, según la cual el hombre es un dios para el hombre, proviene de un poeta cómico romano que se llama Cecilio Estacio, que vivió entre los años 230 y 168 antes de Cristo. Y la segunda parte de la cita, es decir, la que a nosotros más nos va a interesar en este caso, según la cual el hombre es un lobo para el hombre, proviene en realidad de un autor romano que se llama Plauto y que vivió entre los años 254 y 184 antes de Cristo. Así que si ven que si hacemos una primera genealogía de esta cita, pues bien vemos que en realidad
Hobbes está citando a Montaigne, que está citando a dos autores romanos. Y sin embargo, cuando nosotros solemos citar hoy en día esta frase, pensamos inmediatamente en Hobbes. Entonces, nosotros vamos a focalizarnos hoy sobre la segunda parte de la cita, la frase según la cual el hombre es un lobo para el hombre. El primer punto importante que debemos notar para explicar esta cita es que suele ser extremadamente mal interpretada. Si saben que normalmente cuando se dice que el hombre es un lobo para el hombre, pues se suele hablar de la maldad del hombre, se suele hablar de estos sentimientos negativos que tiene el hombre y que lo lleva siempre a generar más y más destrucción, con esta idea que naturalmente el hombre es un animal malo. Pues en realidad no es para nada lo que quiere decir Hobbes. Esta idea según la cual el hombre es un animal naturalmente malo se suele oponer, incluso en filosofía, a otra idea que encontramos en los textos de Jean-Jacques Rousseau, según la cual el hombre sería un animal naturalmente bueno. Pues en realidad eso genera dos ideas erróneas que no nos permiten pensar esta cita, ya que ni el hombre es naturalmente malo en Hobbes, ni el hombre es naturalmente bueno en Rousseau. Y de hecho, todos podemos entender eso en el caso de Hobbes, puesto que si estamos hablando de lobos, todos bien sabemos que los lobos no son ni buenos ni malos. Los lobos están por debajo de la moral. Viven según ciertos intereses, según ciertos instintos, pero no habría ninguna razón de decir que el lobo es bueno o es malo, puesto que sería aplicarle categorías morales a acciones animales que están completamente por fuera de esas categorías morales. Entonces, el hecho que el hombre sea un lobo para el hombre no significa que el hombre sea naturalmente malo. Para poder explicar bien esta cita, debemos entonces remontar al texto de Hobbes y sobre todo a lo que anima al ser humano en el estado natural en el Leviatán, que es uno de los textos más importantes que jamás redactó Hobbes. Y para entender la especificidad del ser humano, debemos oponerlo a los otros animales. Y Hobbes explica lo siguiente. En realidad, todo ser vivo sobre este planeta busca su felicidad. Es decir, que el movimiento primero que anima al ser humano no es ni la bondad ni la maldad, es ante todo la felicidad. Pero obviamente hay una gran diferencia entre el hombre y los otros animales en el camino de esta búsqueda. Y la gran diferencia no es tanto una diferencia de medios, no es tanto una diferencia de objetivos, sino que es una diferencia temporal. Tal como va a explicar Hobbes, el animal, es decir, el animal diferente de los seres humanos, el animal no humano, pues el animal no humano siempre vive la felicidad del presente, siempre vive la felicidad del instante, es decir, es incapaz de proyectarse en el futuro para asegurarse felicidades futuras, para asegurarse felicidades por venir. Esto es una idea que encontramos en el capítulo 12 del Leviatán, cuando Hobbes dice, cito, «Para los animales no existe otra felicidad que el disfrute de sus alimentos, de su reposo y de sus placeres cotidianos, pues tienen poca o ninguna previsión para el porvenir». Así, el animal no humano está completamente encerrado dentro del presente. Al contrario,
El animal humano se diferencia por su capacidad de previsión del futuro. Cito esta vez el capítulo 11 del Leviatán. La felicidad es un continuo progreso de los deseos, de un objeto a otro, ya que la consecución del primero no es otra cosa sino un camino para realizar otro ulterior. Si ven que lo que nos está comentando en este caso Hobbes es que la felicidad humana, obviamente en el estado natural, pues la felicidad humana es de saltar de deseo en deseo, de manera absolutamente ilimitada. Y ahí entendemos el primer fundamento antropológico que nos va a servir para explicar la cita, que es la oposición entre el carácter limitado del deseo animal, que solo se contenta con desear cosas de manera inmediata, y al contrario, el carácter ilimitado del ser humano, que va a ser capaz de tomar acciones hoy en día en vista de garantizarse la realización de deseos en el futuro. Y esta oposición entre el deseo limitado porque exclusivamente presente del animal y el deseo ilimitado porque siempre ya proyectado en el futuro del ser humano, podemos ya comenzar a leerla en paralelo con la oposición de la violencia limitada del animal. Bien saben que los animales no es que no sean violentos, pero simplemente sus violencias tienen ciertos límites. Es decir, el tiburón mata cierto número de atunes para poder comer. Pero obviamente una vez satisfecha su hambre, deja de matar. Al contrario, el ser humano tiene una capacidad de violencia infinita, es decir, una violencia de exterminación radical que no responde a las necesidades inmediatas y a las necesidades presentes. Entonces, bien ven, primer argumento importante, vamos a tener que oponer el deseo limitado y presente del animal que lo lleva a una violencia limitada, al deseo ilimitado porque siempre proyectado en el futuro del ser humano, que puede llevarlo eventualmente a una violencia total porque absolutamente ilimitada. El segundo punto importante para entender esta cita es el segundo pilar antropológico que encontramos en el estado de naturaleza de Hobbes. Hobbes parte de la idea según la cual existe en el estado de naturaleza una igualdad natural. Y esta igualdad natural es una igualdad que se piensa en referencia a la muerte. Todos podemos imaginar que sobre este caso de la igualdad frente a la muerte, Hobbes no hace más que retomar los viejos temas cristianos según los cuales la muerte es el momento de la igualdad porque todos, ricos, pobres, fuertes o débiles, estamos sometidos en última instancia al hecho de morir. Pero no es exactamente lo que quiere decir Hobbes. Cuando Hobbes habla de la igualdad frente a la muerte, en realidad quiere hablar de la igualdad frente al asesinato. Es decir, frente a la posibilidad de ser violentamente matado por otra persona. Y una vez más, debemos en este caso oponer el animal no humano al hombre. Todos entendemos que la violencia animal es una violencia limitada porque siempre genera cierto tipo de estructuras, siempre genera cierto tipo de jerarquías. En una manada de lobos, quien manda es el lobo más fuerte. Y todos podemos entender que el lobo más fuerte pues va a ser más fuerte durante algún tiempo, hasta que un lobo más joven venga a desafiarlo y a eventualmente sustituirlo. Pero como mínimo, durante el tiempo en el cual este lobo es el más fuerte,
permite garantizar cierto orden en la manada. Todos están sometidos a él. Y de cierta manera, esta sumisión tranquiliza la violencia de todos los otros lobos, ya que todos saben que quien se va a eventualmente rebelar contra el lobo más fuerte tendrá que asumir consecuencias violentas. Por lo tanto, en el mundo animal no humano, el hecho que existan animales fuertes y animales débiles permite paradójicamente estabilizar el colectivo. Lastimosamente, dice Hobbes, en el caso de los seres humanos hay una igualdad originaria. Y esta igualdad originaria hace que no existan hombres fuertes. No existe algún hombre que pueda imponer su poder durante algún tiempo suficientemente largo como para tranquilizar el colectivo, tal como sucedía en el caso del lobo. Y Hobbes intenta explicar esta igualdad con dos argumentos diferentes. Primero dice, desde el surgimiento de las técnicas ya no existen hombres realmente fuertes, es decir, hombres que puedan imponer su poder por la fuerza. Y todos bien entendemos esto. Si algún día me toca a mí pelear contra el campeón del mundo de pesos pesados de boxeo, obviamente no voy a ir a pelear con guantes. Voy a ponerme a 40 metros de él y dispararle con una pistola. Pues obviamente en este caso toda su fuerza no le va a servir de absolutamente nada. La técnica, de cierta manera, anula las jerarquías naturales de las fuerzas entre los seres humanos. Y hay un segundo argumento que explica Hobbes que anula esas jerarquías naturales basadas en las fuerzas, que es simplemente la unión. Hobbes explica: ningún ser humano puede imponer su poder simplemente por la fuerza, porque por muy fuerte que sea, siempre se expone al riesgo de que todos se unan contra él y que, por lo tanto, todos unidos tengan una fuerza mucho más importante que la suya. Entonces entendemos, gracias a esos dos argumentos, por qué el estado de naturaleza, tal como lo plantea Hobbes, puede ser un estado de violencia absoluta. Si ven que lo que tranquiliza la violencia en el mundo animal es paradójicamente el hecho que ciertos animales se impongan de manera natural, por su simple fuerza. Esto, dentro del mundo de los humanos, por la técnica y por la posibilidad de unión, ya no puede existir. Entonces, explica Hobbes, en el estado de naturaleza vamos a encontrarnos frente a dos tipos de seres humanos diferentes. Por un lado, vamos a encontrar a los seres humanos que se dejan llevar por sus pasiones, los seres humanos excesivos, y que, dentro de esta búsqueda constante e infinita de felicidad, pues al querer constantemente realizar más y más deseos, van a ser seres humanos extremadamente violentos. En este caso, por razones pasionales. Pero, explica Hobbes, también podríamos imaginar que existan en el estado de naturaleza seres humanos moderados y a la vez racionales, es decir, seres humanos que sepan que sería mejor unirnos, que sería mejor unificarnos. Y sin embargo, explica Hobbes, ellos también, haciendo uso de su racionalidad, van a llegar a ser de todas maneras violentos. ¿Y por qué van a llegar a ser violentos? Porque Hobbes dice: la única razón que tendría un ser humano racional de abandonar su violencia es obviamente de saber que está rodeado de otros seres humanos racionales, porque basta con que haya un ser humano animado por sus pasiones en el grupo para que todos tengamos interés en atacarle. Entonces, si ven que la idea de Hobbes es que
Los seres humanos pasionales van a atacar porque son pasionales. Pero también los seres humanos racionales, al desconocer las intenciones de los otros, si son realmente racionales, van a lanzar constantemente ataques preventivos. Porque obviamente la racionalidad siempre me dicta atacar el primero. Si no sé si la persona que viene hacia mí es buena o mala, pues la racionalidad me dicta ser el primero en atacar, porque de esta manera maximizo mis chances de ganar la pelea. De ahí entonces que toda la filosofía de Hobbes en el estado de naturaleza esté completamente cerrada sobre la violencia de todos contra todos y que no podamos salir de esta violencia ni de manera pasional ni de manera racional. Podemos entonces entender dos puntos fundamentales de la filosofía de Hobbes a raíz de lo que hemos visto. Primero, todos entendemos que para tranquilizar la violencia del estado de naturaleza, lo que se va a necesitar no es más racionalidad. Lo que se va a necesitar es una instancia que genere un miedo absoluto sobre todos los individuos y que diga: al de ustedes que va a ser violento, yo le garantizo que lo voy a matar. Yo le garantizo que lo voy a sancionar. Porque una vez que exista esta instancia, yo podré imaginarme que mis vecinos no se van a atrever a atacarme. Entonces, ya no es racional de mi lado lanzar ataques preventivos. Por así decirlo, es un miedo en el estado de Hobbes, el miedo al Leviatán. Por eso el título Leviatán, que es un monstruo. El estado es un monstruo porque debe generar este tipo de miedo. Entonces, de ahí la idea según la cual es un miedo a una instancia superior que va a permitir calmar todas las violencias entre los seres humanos. Entonces, si ven que la frase "el hombre es un lobo para el hombre" no viene de la maldad del hombre, viene exactamente al contrario de la racionalidad del hombre. Porque en un estado en el cual no existe esta figura del Estado que me garantiza que los otros serán castigados si es que me atacan, pues es totalmente racional para mí lanzar ataques preventivos. La violencia en Hobbes es ante todo racional. Así que cuando el hombre es un lobo para el hombre, es un problema de racionalidad mucho más que de moral. Muchas gracias por su atención.